Bien. Bueno, muy buenas tardes. El acta de la sesión número 149 se da por aprobada y la sesión número 150 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del ministro del Deporte, mediante el cual remite respuesta a oficio de la Comisión en relación a la posible afectación de derechos laborales de futbolistas profesionales de la segunda división profesional. Un oficio de la subsecretaria de Obras Públicas subrogante, por medio de la cual remite respuesta a oficio de la Comisión en relación a lo expuesto en carta firmada por asociaciones de funcionarios del Ministerio que denuncian diversas situaciones de gravedad que los afectan por parte de la Administración en ese momento. Oficio de la Superintendente de Seguridad Social, por medio de la cual informa sobre la implementación del nuevo sistema de información, plataforma integrada, asignación familiar, subsidio único familiar y regímenes relacionados. Oficio del Ministro de Economía, a través del cual cumple con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley número 21.578. Carta del señor Fabio Bartroneu, director de la OIT para el Cono Sur y América Latina, a través de la cual acusa recibo de la invitación a la sesión del día martes 18 de marzo y al respecto comunica que concurrirá la señora Carmen Bueno, especialista en salud y seguridad en el trabajo. Solicitudes de audiencia para exponer sobre el proyecto de ley sobre modificación de la ley número 16.744 que crea un nuevo sistema de calificaciones de enfermedades profesionales por parte del Directorio Nacional de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud, Confedeprus, también de la Sociedad de Fomento Febril, SOFOFA, y también por parte de la Federación Nacional de Sindicatos de Ferias Libres, Persas y Anexos y la Coordinadora de Ferias Libres. Y por último, señor presidente, un correo de la dirigente gremial y funcionario del Servicio de Salud de Concepción, a través del cual solicita audiencia con la Comisión a la brevedad para dar a conocer graves irregularidades administrativas y de gestión y vulneración de derechos fundamentales ocurridas en esta institución pública. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Frank Sauerborn. Gracias, presidente. Respecto de todas las solicitudes de audiencia, yo le pediría que le pusiéramos especial énfasis a la Confedeprus, porque han estado reiteradas ocasiones solicitando audiencia, no se les ha dado. Nosotros nos reunimos hace unos días con ellos en la región de Ñuble. Tienen una serie de planteamientos que a mí me parecen del todo lógicos y se ha venido trabajando hace años, pero no han podido tener una respuesta concreta. Entonces, ellos no han podido exponer aquí su situación por distintos motivos, pero yo le pediría que de las solicitudes que se han hecho se le dé algún espacio especial. Quizás hacerlo un día lunes justamente, que no nos afecte la agenda legislativa, pero que puedan venir a la brevedad. Gracias, diputado. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Frank Sauerborn, adelante. No, presidente, mire, es que yo no puedo, esto lo he hecho varias oportunidades, pero no puedo dejar de nuevo de llamar la atención de esta comisión respecto a una nota que salió hace unos días en el diario respecto de la agenda laboral que tiene esta comisión. La agenda laboral parlamentaria incluye 21 proyectos de ley para ampliar los días de permisos laborales. Hasta 129 nuevos días de permisos laborales se tramitan en el Congreso. Entonces, yo quiero llamar la atención de la comisión porque a nosotros nos parecen entendibles muchos proyectos, pero yo le quiero nombrar algunos. Por ejemplo, el permiso para asistir a reuniones de apoderados en establecimientos educacionales, permiso laboral con ocasión del aniversario de matrimonio, permiso especial destinado a acompañar a los hijos a competencias deportivas, permiso especial de los trabajadores para el día del cumpleaños, solicitud de permiso para trámites particulares, permisos para quien acompañe a la madre al nacimiento de su hijo, permiso para la madre, padre o cuidadora en el proceso de adaptación en sala cuna, jardín infantil o primero básico. Y está la lista de permisos por motivos de salud que son variados, desde el permiso laboral por menstruación dolorosa, aumento del permiso laboral para exámenes de mamografía y de próstata, y un largo etcétera, presidente, no se los quiero nombrar, pero están en un estudio también que hizo el Instituto Libertad y Desarrollo. Entonces, ¿por qué quiero llamar la atención, presidente? Porque lo hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones.
el gobierno ni los parlamentarios tenemos una agenda que justamente fortalezca el mundo del trabajo. Esto solamente lo que hace es debilitarlo, desde mi punto de vista. Entonces, tenemos que tratar de cambiar la agenda para poder disminuir los 900.000 cesantes, los 2,5 millones de chilenos que hoy día trabajan en la informalidad laboral, sin contrato, ganando menos que el salario mínimo. Esa es nuestra preocupación. Entonces, es bastante decepcionante, ¿cierto?, leer esta nota, porque en el fondo se hace de casi una mofa de lo que hace la comisión, presidente. Entonces, de verdad, a mí me llamó mucho la atención y me duele tener que decirlo aquí, delante de todo el mundo, pero la verdad que la comisión se ha enfocado en aspectos que son importantes, como la reforma previsional, sin duda, el proyecto de 40 horas, el salario mínimo, pero hay proyectos como, por ejemplo, el aumento de la productividad de los trabajadores, que aquí no se ha dicho nada, que es el gran defecto que hoy día tiene nuestra economía, fundamentalmente en el mundo del trabajo. Entonces, yo le quería hacer ese punto y quizás sería bueno, antes de que la ministra deje su cargo, pudiera hacer un análisis respecto a los proyectos que se van a presentar en materia laboral para aumentar la productividad y disminuir los niveles de cesantía, ¿cierto?, que hoy día tenemos en el país, presidente. Gracias, diputado. Le hago una sola observación, diputado Frank. Sí, una sola observación. O sea, estoy de acuerdo que yo vi también la nota, que hay varios proyectos de esa naturaleza. Sin embargo, creo que no resulta exacto decir que es la agenda de la comisión, porque de hecho me parece que ninguno de esos proyectos han sido tramitados en este periodo, o si no, muy poco, ¿no? Me parece que tengo la impresión que no. Entonces, cada parlamentario tiene derecho a presentar las mociones que estime pertinentes, pero en definitiva, solamente para aclarar que no ha sido la agenda de la comisión. Eso solamente para precisarlo. Eso. Sobre el punto, diputado Ulloa, luego diputado Giordano. Adelante. Sí, gracias, presidente. Muy breve. Efectivamente, leí la nota también. Creo yo, de mi particular punto de vista, de que no es el rol de la comisión, no es la agenda de la comisión, desde el punto de vista que, tal como señala el presidente, es libertad de cada parlamentario presentar proyectos que dicen relación con el ámbito laboral. Pero más allá de eso, presidente, yo creo, y tengo la más absoluta nuevamente convicción de que no caigamos en mofa o en caricatura de lo que hacemos en materia de derechos laborales. Yo recuerdo cuando el Congreso, hace decenios atrás, se hablaba de consagrar el derecho a una justa remuneración. También se hablaba del miedo de la clase patronal a que los trabajadores obtuvieran lo que se llama hoy día una justa remuneración, que nadie pone en duda, pero que no obstante la caricatura, escuchamos con sorpresa también que hoy día se está pagando en base a la experiencia y no en base a una justa remuneración. Y me estoy refiriendo a un personaje no destacado, pero por lo menos conocido, a lo menos en redes sociales. Entonces, para no caer en caricatura, creo yo, en primer lugar, que no es agenda de esta comisión, que cualquier avance en materia de derechos de los trabajadores es importante y que indudablemente también tiene un contexto económico en el que puede darse. Y desde ese punto de vista yo insisto que no caigamos en este tipo de caricaturas que en nada mejoran el buen nombre que puede tener esta comisión, o por lo menos el Parlamento. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Sí, voy a ser muy breve porque en realidad, por su intermedio, presidente, el diputado Ulloa dijo la mitad de lo que yo quería decir. Yo solo, junto con hacer patente también la misma crítica, ¿no?, que efectivamente sorprende cuando uno ve el rumbo que han tomado estas formas de buscar empleo a través de influencers y cosas de ese estilo, cómo finalmente se terminan vulnerando derechos laborales que esta comisión se ha esforzado mucho por tratar de regular de mejor manera incluso, porque la verdad que cada vez que hemos tenido audiencia, presidente, y tenemos audiencias pendientes sobre lo mismo, constatamos, ¿no?, que la ley se nos queda corta, que las vulneraciones se siguen repitiendo. Incluso hemos hablado tantas veces de cómo fortalecer el rol de la dirección del trabajo, aprovechando por su intermedio, presidente, que está el director acá, robustecer la capacidad que tiene de cursar multas cuando existe contumacia y los empleadores finalmente
reinciden una y otra vez en las conductas que son atentatorias de estos derechos. Entonces, solo para reforzar lo que decía el diputado Ulloa, señalar que además para eso tenemos comisiones técnicas específicas que se dedican a revisar proyectos de ley en materia de productividad, de fomento de la economía, y que no es la comisión de trabajo la que está llamada a eso, sin perjuicio de que siempre tenemos que tener la receptividad de evaluar, por ejemplo, proyectos de ley que a lo mejor de la oposición quieran poner sobre la mesa a propósito de aquello y que tengan relación con el derecho al trabajo para que tenga un sentido que lo revisemos acá. Pero eso no ha ocurrido, y mientras no ocurra, yo creo que no nos hagamos caricaturas sobre la gama amplia de proyectos de ley que han presentado distintos parlamentarios en su legítimo derecho, y nos enfoquemos en una agenda que se haga cargo además de lo que nos ha tocado tratar durante estos 3 años. Gracias, presidente. Presidente, solamente para Dale, dejar adelante. constancia, presidente, de una presentación del diputado Undurraga, por medio de la cual nos da a conocer que tiene un permiso de la Cámara para ausentarse en esta sesión. Pero el efecto es que se incorpore a la cuenta, para que usted vea. A propósito de los permisos, para que se quede incorporada en la cuenta de la comisión. Gracias, secretario, por esta información. Es permiso especial, claro. Bien, ¿se ofrece la palabra sobre puntos varios? ¿No hay más varios? Perfecto. Entonces, esta sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley originado en moción de las diputadas señora María Candelaria Acevedo, Natalia Castillo, Daniela Chicardini y Carolina Tello, y los diputados señores Cuello Ibáñez, Lago Marcino, Ramírez, Don Matías, Santana y Ulloa, que modifica el Código del Trabajo para incorporar el contrato de trabajo de salvavidas. Para este efecto se ha invitado al señor Giorgio Bocardo, Bozón y subsecretario del Trabajo, al señor Pablo Centeno Muñoz, director nacional del Trabajo, a quien le damos la bienvenida, al señor Esteban Araya Pérez, impulsor de la ley para trabajadores salvavidas de la Quinta Región. Don Esteban, bienvenido. Al señor Sebastián Silva, gerente técnico de la Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento Acuático, director del Cuerpo de Salvavidas del Tao, a quien le damos la bienvenida. Entonces, para partir con este proyecto de ley que hemos suscrito junto a varios parlamentarios de esta comisión y también que nos forma parte de la comisión, vamos a hacer una breve presentación. Si le parece, sí. Un permiso, En un permiso. Eso quiere decir ya ser candidato a la presidencia. Entonces, vamos a ser bastante breves para solamente dar el contexto general de este proyecto de ley. Lo primero que quiero decir es que este proyecto de ley que presentamos junto a varios parlamentarios nació del diálogo y de la conversación con Salvavidas de la Quinta Región. Ese fue el origen, donde ellos nos expresaron varias dificultades en sus condiciones laborales, un diagnóstico bastante complejo que tiene que ver con, por ejemplo, falta de contrato, de escrituración, falta de elementos de protección personal, además en un contexto en que se estaban generando muchas situaciones que afectaban la seguridad de los salvavidas, tenían que abordar otras funciones más allá de la función de salvavidas, y en ese contexto, bueno, discutimos con los guardavidas de la Quinta Región la idea de presentar un proyecto de ley que es la ley salvavidas, y a ello junto a ellos se ha iniciado un trabajo de diálogo y conversación con salvavidas de todo Chile, ya en función también de abordar otros temas que incluso escapan lo laboral, pero yendo al punto, el objetivo de este proyecto de ley es regular las condiciones laborales de salvavidas, estableciendo un marco legal específico que garantice sus derechos, que mejore sus condiciones de trabajo y eleve los estándares de seguridad para los usuarios de espacios acuáticos. Estamos hablando de las playas, lagos, y además, naturalmente que esta es una labor que es muy importante en Chile. Chile es un país que tiene una enorme costa, también tiene muchos lagos, y donde el papel que cumple la salvavidas es fundamental, incluso desde el punto de vista económico. Si uno piensa, por ejemplo, en las garantías que entregan los distintos balnearios en nuestra región, en la región del Paraíso y en otras regiones de Chile, es muy relevante contar con salvavidas que estén bien preparados y también tengan buenas condiciones laborales y también de remuneración. Entonces, el objetivo de la regulación es más bien estimular o más bien garantizar y cautelar algunos derechos que nos parece que no están bien resguardados por la legislación general, y por lo tanto reconocer también, hacer un reconocimiento especial en el Código del Trabajo de los salvavidas, y para ello se provee de una definición, ciertos requisitos de capacitación. Y respecto hay un elemento especial que tiene que ver con la duración del contrato. ¿Y por qué? Porque nosotros planteamos esto en el proyecto de ley, porque en la conversación con los guardavidas nos dimos cuenta que en ocasiones
algunos tenían contrato de trabajo que duran toda la temporada. Sin embargo, otros tenían un contrato de trabajo que, por ejemplo, dura únicamente enero, en consecuencia tenían que renegociar para el siguiente mes y así hasta marzo, y eso naturalmente que provoca una incertidumbre y también incluso la rebaja de condiciones de remuneración. Entonces, por eso que el contrato de trabajo, lo que se plantea en este proyecto de ley es que tenga una duración mínima de 3 meses o bien por la temporada estival cuando esta sea mucho más larga, como en el caso, entiendo, de Iquique, donde la temporada estival es más larga. También hay previsiones respecto de la jornada, de la formación y equipamiento y también de la provisión de tareas no relacionadas. ¿Por qué? Porque también en muchas ocasiones se les obliga a los salvavidas, que además están contratados o por un concesionario o por un municipio, y ahí también hay ciertas diferencias que sería bueno después discutir, pero se les obliga o se les pide que ejecuten tareas que no tienen que ver necesariamente con ser salvavidas, tareas, por ejemplo, de seguridad u otras que realmente no están contenidas en el contrato de trabajo, ¿ya? Como digo, este proyecto de ley lo hemos conversado, el subsecretario del Trabajo, que hoy día lamentablemente no pudo asistir, pero él generó un espacio, una mesa de trabajo con salvavidas de todo Chile, que eso ya se han hecho creo que 3 o 4 sesiones, donde se han abordado varios de estos temas, y la idea que hemos discutido con el subsecretario y con los salvavidas en esta mesa que se ha ido formando, insisto, con la participación de salvavidas de todas partes de Chile, es la de poder generar una indicación, es decir, que la Subsecretaría del Trabajo pueda proponer a la Comisión una indicación a este proyecto de ley. Eso sí, y en paralelo además están se están abordando y dándole tratamiento a otras inquietudes de los salvavidas, y esto se ha expresado, por ejemplo, en acciones de fiscalización, que ya le vamos a preguntar al director del trabajo sobre esta materia. Entonces, en definitiva, lo que buscamos con este proyecto de ley es un régimen laboral uniforme y, por supuesto, condiciones laborales justas, porque estamos hablando de una tarea que es esencial, es decir, los guardavidas tienen que contar con condiciones laborales mínimas, que sean dignas, que entreguen una buena remuneración, puesto que justamente están a cargo de poder garantizar la integridad física y la vida de los bañistas, que a veces también cometen acciones imprudentes, y claro, ahí tiene que haber un salvavidas que esté bien preparado y con buenos elementos de protección personal para poder atender estas emergencias. Entonces, eso es cuanto informo respecto de esta moción, quisiera ahora ofrecer la palabra a don Pablo Centeno, director nacional del Trabajo, para que pueda opinar respecto de este proyecto. Don Pablo. Bien, muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar al secretario de la Comisión, abogado y honorables diputados y diputadas. Lo primero que nos gustaría es contarles un poquito sobre el proceso de fiscalización llevado adelante a propósito de el acuerdo, la mesa de trabajo, ¿verdad?, que usted señala, que lidera nuestro subsecretario Giorgio Bocardo, quien nos pidió transmitir las excusas, por cierto, porque no podía asistir el día de hoy. Sin embargo, tiene la mejor disposición, como desde el primer día, para abordar esta temática que, dado los fundamentos y los objetivos que usted señala, es compartida en ese sentido. Sobre este proceso de fiscalización hay que decir que a propósito del trabajo de la mesa se realizó efectivamente una coordinación, ¿verdad?, con distintas organizaciones sindicales y también representantes del sector de salvavidas y buzos profesionales, con el objeto de realizar un levantamiento para poder diseñar un proceso de fiscalizaciones que permitiera, durante la temporada estival recién pasada y todavía en curso en algunos lugares, como usted señala, verificar las condiciones de trabajo en una serie de materias que más adelante voy a enumerar. Se programó, ¿cierto?, que fueran fiscalizaciones realizadas en todo el país, principalmente en playas, lagos y balnearios, pero también en aquellos lugares, ¿verdad? La Dirección del Trabajo tiene más de 117 direcciones regionales y más de 87 oficinas, y por tanto tiene oficinas donde no necesariamente, digamos, hay playas, pero se instruyó también que las fiscalizaciones fueran en lagos y balnearios, en algunos casos incluso urbanos, piscinas, por ejemplo, ¿no? En ese sentido,
Estas fiscalizaciones partieron en el mes de enero y el 3 de febrero se realizó, ¿verdad?, un lanzamiento público acá en la región en 2 balnearios que fueron visitados por este director nacional del trabajo y también por el subsecretario. El procedimiento de fiscalización, que insisto todavía están en curso en algunas regiones, se realiza, ¿verdad?, mediante la visita inspectiva de los fiscalizadores y fiscalizadoras para constatar las condiciones de trabajo, las materias que tienen que verificar de los guardavidas, complementando, ¿cierto?, con requerimientos de presentación de documentación a los empleadores, ¿no?, contratos de trabajo, registros de asistencia, etcétera. Y estas materias incorporan, digamos, en las fiscalizaciones en curso la escrituración del contrato de trabajo, la entrega de comprobantes del pago de remuneraciones, tener en uso el registro de asistencia, el cumplimiento de la jornada de trabajo y los descansos, materias relacionadas con condiciones mínimas de salud y seguridad de los guardavidas, tales como contar con una torre o caseta debidamente anclada, contar con un baño, ¿cierto?, al que puedan acceder estos trabajadores y trabajadoras, contar con un espacio adecuado para la colación, ¿verdad?, para la alimentación, a disposición algunos elementos de protección personal, como el bloqueador, en este caso, con factor 50, y evidentemente que la vestimenta sea la adecuada para cumplir con los requisitos mínimos, una camiseta especial, un short especial y el gorro legionario, ¿verdad?, que son a lo menos elementos de protección personal en estos casos. A la fecha, conforme a los avances del programa, de las distintas fiscalizaciones a nivel regional, llevamos una cantidad nominal de 210 UTM en multas, lo que equivale a cerca de 14.131.740. Y esto es importante precisar porque como es un programa que está en desarrollo, digamos, esto tiene un carácter estimativo y preliminar, ya que las actividades de fiscalización, una vez que culminen, ¿cierto?, se realiza una resolución de multa que se notifica al empleador. Sin embargo, el empleador puede aplicar, ¿verdad?, interponer recursos administrativos o incluso judiciales. Por tanto, eso pudiese hacer variar el estado final de los resultados. Por eso hablamos de una cantidad nominativa y preliminar. Las principales materias que hemos constatado, digamos, el incumplimiento son el no escriturar un contrato de trabajo, el no llevar un registro de asistencia, no otorgarse un comprobante de pago de remuneraciones, no contar con los servicios higiénicos, un baño, ¿verdad?, adecuado, no disponer de duchas con agua adecuada y no otorgar los descansos de los domingos correspondientes. De todas maneras, presidente, nosotros una vez que esté completamente culminado el programa y con los resultados definitivos, se va a hacer un oficio para remitir el contenido de de todas las fiscalizaciones, tanto al subsecretario como a esta comisión. Eso respecto del proceso de fiscalizaciones llevado adelante por la Dirección del Trabajo. Sobre el proyecto de ley, la verdad es que lo que nosotros entendemos y de un trabajo muy inicial de revisión, porque además esperamos estar muy coordinadas para la opinión más específica junto al subsecretario. Nos ha pedido también ser parte de esa discusión que entiendo se está llevando adelante y que, bueno, entiendo que hay un compromiso de asistir en algunas otras sesiones a ver este asunto. Nosotros podemos decir que lo que entendemos como se ha hecho en otras materias, ¿verdad?, es que si bien hay regulación que hoy día resulta aplicable, por algo hicimos un programa de fiscalización, efectivamente la intencionalidad de este proyecto es resguardar finalmente de forma específica algunos derechos que en su aplicación práctica, dada la legislación general, ¿no?, que se tiene que aplicar, resultaría más adecuada para garantizar el cumplimiento efectivo de un estándar, por decirlo de alguna manera, de trabajo decente, tanto en los términos de contratación, duración de los contratos de trabajo, como algunas obligaciones específicas de los empleadores en materia de seguridad y salud, ¿no? Y también, de alguna manera, tender a la profesionalización, por decirlo de alguna manera, de este rubro, atendido que el proyecto de ley propone la creación de una licencia, ¿no?, de una autorización de la autoridad competente de carácter obligatoria para poder realizar, ¿no?, esta labor de forma regulada, por decirlo de alguna manera. Eso es algo que ocurre, digamos, en nuestra legislación. Tenemos una serie de
contratos especiales, ¿verdad?, que se regulan en el título que precisamente esta moción pretende modificar o adherir una serie de normativas. Y entendemos que, claro, eso se hace con la perspectiva de poder mejorar, ¿verdad?, el cumplimiento de lo normativo, que tiene algunas particularidades específicas en su primacidad en la realidad y que, por tanto, a entender de los mocionantes, requiere especificarse. Entonces, en ese sentido, bueno, esa es la opinión que, como Dirección del Trabajo y la apreciación que tenemos. Lo que resulta a veces positivo, efectivamente, pensamos, por ejemplo, en el trabajo en plataformas, ¿no?, que se tuvo que crear un capítulo especial, ¿verdad?, que pudiendo haber estado incorporado en la legislación general, se prefirió por el legislador establecerse una regulación más concreta, con mucha mayor especificidad, a partir precisamente de las características propias y la naturaleza propia de dicha prestación de servicios. Eso, presidente. Muchas gracias, señor Pablo Centeno, director nacional del Trabajo. Entonces quisiera pasar ahora a don Esteban Araya Pérez. Sí, para por favor. Salvavidas, uno de los impulsores del proyecto de ley de la Quinta Región, y asiste junto a don Carlos Alberto Zambrano Lobos. ¿Sí? ¿Usted puede tomar asiento? Perdón, Sebastián Silva, ya. Ahora, entonces, don Esteban, o ambos, les ofrecemos la palabra hasta por 15 minutos para que puedan referirse al proyecto. En total, para que se puedan dividir el tiempo. Sí, en la base, no, acá. Sí, ahí sí, ¿se escucha bien? Ya, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Creo que es algo súper importante que nosotros como Salvavidas llevamos harto tiempo tratando de que se nos tomen en consideración en esto, porque la verdad es que nos sentíamos un poco abandonados en algún momento. Me presento, mi nombre es Sebastián Silva, soy director del Cuerpo Salvavidas Altavo, Germán Pedrero. Germán Pedrero fue un salvavidas que falleció en el año 2018 en un rescate, realizando un rescate en la playa de Las Gaviotas, 4 personas. Él los salvó a todos y a él lamentablemente le dio un paro cardiorrespiratorio en un día 3 de noviembre del 2018, donde no había más salvavidas en la playa y pagándole una remuneración de 20.000 pesos. O sea, no tenía ningún tipo de contrato de por medio porque era en un fin de semana, en una temporada no estival. Es por ello que nosotros nos ha impulsado, ¿verdad?, a seguir profesionalizando y poder seguir tratando de que esta profesión, ¿cierto?, porque yo lo veo como una profesión, poder tenerla donde corresponde. Nosotros nos hemos capacitado y nos hemos mejorado para poder dar un buen servicio a la comunidad. Estamos, por lo menos voy a hablar desde mi perspectiva, de una de las playas más complicadas del litoral central, en donde tenemos una afluencia público de 70.000 personas, yo creo que en enero, y 80.000 a 100.000 personas en febrero. Son playas bastante complejas, en donde las condiciones laborales lamentablemente son paupérrimas para nosotros como salvavidas. No contamos con lo básico, y les agradezco que la voluntad política nos haya querido escuchar. Estamos en una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Trabajo, en verdad, y con otros líderes regionales del área de salvamento a quien yo represento en este momento, en donde queremos que esto se mejore. Estamos de acuerdo con lo que se está proponiendo. Quizás hay cosas que debemos mejorar, ¿verdad? Pero creo que esto es súper importante por dar el puntapié inicial para que los salvavidas sean considerados y tomados en cuenta como corresponde. Eso por mi parte, Esteban, te dejo la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Represento a Sebastián Silva, entonces, el gerente técnico de la Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento Acuático, y además director del Cuerpo de Salvavidas del Tavo. Entonces, don Esteban Araya Pérez, adelante. Muchas gracias. La precaria realidad de los salvavidas de Chile y la necesidad de una ley integral para el salvataje nacional. Muy buenas tardes a todos. A nombre de Carlos Zambrano y que les habla Esteban Araya, quienes somos impulsores de la Ley de Trabajadores Salvavidas, hoy me encuentro aquí para hablarles de una realidad que, aunque muchas veces pasa desapercibida, es de vital importancia para la seguridad y el bienestar de todos nosotros. Me refiero a la labor de los salvavidas en Chile. Una profesión que, a pesar de su relevancia, se desarrolla en condiciones precarias y con un marco normativo que, en la práctica, no se aplica con la rigurosidad que debería. Yéndonos a las condiciones laborales y la falta de fiscalización, en primer lugar, es fundamental abordar las condiciones laborales en que se desempeñan
su trabajo los salvavidas. Estos profesionales, encargados de velar por la seguridad de las personas en playas, piscinas y otros espacios acuáticos, enfrentan situaciones que dictan mucho que desear de las que deberían ser las ideales. En palabras propias de Giorgio Bocardo, este aseguró el compromiso de dar trabajo y solución a temas administrativos previo al comienzo de temporada, lo cual hasta el día de hoy no ha sido así. Por su lado, la Dirección del Trabajo, encargado de velar por el cumplimiento de las normas laborales, no ha logrado garantizar que los derechos de estos trabajadores sean respetados. Hablamos de jornadas extenuantes, falta de equipamiento adecuado y en muchos casos remuneraciones que no corresponden al nivel de responsabilidad que conlleva su labor. Pero no solo eso, la falta de fiscalización efectiva permite que muchas empresas, concesionarias e instituciones incumplan con las normativas básicas de seguridad y bienestar laboral. Esto no solo afecta a los salvavidas, sino que también pone en riesgo a la ciudadanía que confía en su protección. Cabe destacar, en lo práctico, dos situaciones para poner en contexto. En las primeras mesas de trabajo, Hernán Larraín, de manera enérgica y con propiedad, representando la intervención de la Dirección del Trabajo, confirmaba que una ley no era lo prioritario, cuando existen normas para regular debidamente, salvo que en la práctica no han fiscalizado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Luego se planea una intervención en terreno, incluyendo a medios de comunicación, y en la que se mueve la maquinaria política y mediática a 2 playas de Viña del Mar, pero con su resultado nulo. No pasó de ser solo eso, la noticia del día, posterior a eso todos de vacaciones. Llevando el tema hacia la seguridad y el Decreto Supremo número 44. En cuanto a la seguridad, es crucial mencionar el Decreto Supremo número 44, que establece normas específicas para la prevención de riesgos en actividades acuáticas. Este decreto, aunque presenta un avance en la regulación, no ha sido implementado de manera efectiva. Pero, ¿cómo será su aplicación al trabajo de los salvavidas? Se entiende que este trabajo también debe sentar bases en el transcurso de este año, antes de cualquier intento de generar una ley. Las municipalidades, encargadas de fiscalizar el cumplimiento de estas normas en playas y piscinas públicas, no han demostrado la capacidad ni voluntad necesarias para hacerlo. Esto resulta en una falta de coherencia entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica. Esto implica que en esta comisión debe estar la Asociación de Municipalidades, como así también deben ponerse al corriente de las mesas de trabajo previas, conjunto con la Subsecretaría del Trabajo e impulsada por el diputado Cuello. Por otro lado, el Ministerio de Salud, responsable de supervisar el cumplimiento del Decreto Supremo 209, que habla sobre el uso de piscinas de uso público y privado. En lo que respecta a las piscinas, tampoco ha logrado garantizar que estas normas se cumplan. Este decreto establece requisitos mínimos de seguridad y de calidad del agua, pero se debe considerar que no está actualizada respecto a la regulación y trabajo de salvavidas. Realmente dice muy poco. En específico, donde hace referencia a que los profesores de educación física pueden desempeñar dicha labor. En la actualidad, la formación de estos no incluye la preparación académica en lo referente a rescate y soporte vital básico. La falta de fiscalización ha permitido que muchas piscinas operen sin cumplir con estos estándares, poniendo en riesgo la salud y la vida de los bañistas. Destaco acá 2 situaciones también. El lamentable hecho de muerte en una piscina municipal de Machalí, donde una bañista de 17 años perdió su vida. Lo terrible acá fue el hecho de que bomberos de la zona tuvieron que participar en el vaciado de la piscina, ya que la visibilidad o transparencia al agua eran nulas. Por otro lado, tampoco las piscinas o centros recreativos de la Armada cumplen con estos estándares. Me refiero tanto a dotación o incluso a presencia misma de salvavidas, como lo señalaba anteriormente respecto a la calidad y mantenimiento del agua en sus piscinas. Acá hay un tema muy puntual, ya que no se permite el ingreso del Ceremi a tales recintos, lo cual es función de organismos internos como la Direxan. Ya todos hemos entendido que la Armada tiene y debe tener un rol más efectivo y eficiente en su rol de fiscalización, lo cual a su vez depende de la claridad normativa de la institucionalidad.
El Registro Nacional de Servicios Turísticos, Cernatur, con su ley número 20.423, este registro es fundamental para garantizar que las actividades acuáticas se realizan de manera segura y bajo supervisión profesional. Sin embargo, la falta de fiscalización y control por parte de las autoridades competentes ha permitido que muchas de estas actividades se desarrollen sin cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y el requisito obligatorio para actividades turísticas. Es urgente, ya que existe un sinnúmero de entidades o agrupaciones que desarrollan actividades comerciales sin regulación y protocolos, ya sea clases de natación, lo que incluye además travesía en stand-up paddle, kayak, etc., donde la regulación de la Armada está totalmente ausente y tampoco cuenta con los protocolos de seguridad. A la conclusión le llamo un llamado a la acción. La labor del salvavidas en Chile no tiene color político, sin embargo se desarrolla en un contexto de precariedad y falta de regulación efectiva. Las condiciones laborales, la falta de fiscalización y la incoherencia en la aplicación de la normativa son problemas que deben ser abordados con urgencia, pero no por ser un año electoral. Hoy hago un llamado a las autoridades, a las municipalidades, al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo y también a la Cámara de Diputados y a la mesa presente, que es necesario que se implementen medidas concretas para garantizar que los salvavidas puedan desempeñar su labor en condiciones dignas y seguras y que las normativas existentes se cumplan de manera efectiva. La seguridad de las personas no puede ser un tema secundario. Es responsabilidad de todos nosotros exigir que se tomen las medidas necesarias para proteger a quienes nos protegen y dejar la vida en el mar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban Araya y don Sebastián Silva. Entonces ahora ofrezco la palabra. Está anotado el diputado Cristian Lavé, luego el diputado Sandón, el diputado Ulloa, diputado Lavé. Muchas gracias, presidente. Gracias a los salvavidas, me imagino que los dos son salvavidas, por ende, a lo que expusieron hoy día. Solamente va a salirme el protocolo, presidente, aprovechando que está el director del trabajo, por su intermedio, nos podría explicar o contar cómo va el tema de la posible denuncia con la ley Karim, pero es que se me saltó en el debate. Bueno, entrando en la materia, creo primero felicitarlo a usted y a todos los que ustedes representan, porque la primera pregunta para la mesa, si no la saben la puedo responder yo. Chile hoy día tiene más de 4.300 kilómetros de costa, sacando todos los contornos de la isla en toda la parte más sur, que serían 85.000 kilómetros de playa, por decirlo de alguna manera, medio acuático. Entonces, eso, evidentemente, presidente, yo valoro el proyecto de ley que usted presenta, pero acá yo la verdad veo que algo más profundo, probablemente, yo no sé, porque primera vez de los 5 años que estoy de parlamentario, primera vez que tenemos una visita como ustedes para mí. No sé si había existido antes, la diputada Osandón es más, ha tenido más periodos que yo acá, entonces probablemente a lo mejor el mismo secretario nos podría explicar si alguna vez han venido anteriormente los salvavidas. ¿De qué es precario? Es precario. ¿De qué es poco profesional? No por usted, sino por la entidad para quienes trabajan es poco profesional. Y solamente para contar e ilustrar una experiencia que tuve, 2 experiencias. Una que fue este año en vacaciones, en el litoral central, nos pasó 2 veces. Una que estábamos en la terraza con la familia, los niños, etcétera, con amigos, y de repente vemos 4 salvavidas corriendo para salvar a 6 personas de distintas edades. La más chica tiene que haber tenido 6 años y era la que estaba más lejos. Porque el mar chileno es bravo, el mar chileno no te das ni cuenta y de repente te llevó y no te entregó nunca más. Todo lo que hemos tenido la suerte, digamos, de poder entrar al mar de una u otra manera o con otros medios, sabemos lo complicado que es el mar. Bueno, y uno veía desde acá, desde la Galucha, digamos, veía cómo corrían los salvavidas para acá, para allá, se entregaban apoyo, porque todos los que entendemos un poco el trabajo de usted, las playas se dividen, entre comillas, por paño, y cada salvavidas tiene su torre y tiene una dimensión al cual debe trabajar, y esa tiene un límite con la otra torre, etcétera. Entonces, cuando uno ve esto, inevitablemente, cuando los 4 salvavidas salvaron a estas 6 personas,
sacaron el aplauso de los bañistas, tanto los que estaban ahí adentro o fuera del agua. Después, acto seguido, bajamos a la playa con la familia y también sucede lo mismo. Y aprendí algo que yo no sabía, a lo menos, es que voy con mi toallita. No, si la bandera roja... No, si la bandera roja, para los que no saben, no es que ahí venden carne. Eso es que la playa está brava. Pero, y voy, inocentemente, me pongo mi toalla y pongo al grupo familiar, que no éramos menos, éramos más que los Pokémones, pero los ponemos ahí y de repente el salvavidas me dice, estimado señor, por favor, se puede correr porque usted no me puede, digamos, obstruir el camino de la torre. ¿Por qué? Porque corre riesgo usted, corro yo y la persona que hay que rescatar. Y todo principio de cualquier rescatista es primero la seguridad propia. Ese es cualquier principio de cualquier rescatista en cualquiera de las funciones que haya que cumplir. En montaña, en agua, en tierra, etc. ¿Por qué hago esta introducción, presidente? Porque creo que el proyecto es noble, pero creo que al proyecto le falta. ¿En qué sentido? A raíz de que en la ley de pesca salió y surgió un nuevo proyecto de ley que era el proyecto de ley para los buzos, que también tenían estas mismas quejas básicamente, pero era más salud, era hasta dónde llega el Estado, etc. Y de la ley de pesca se tomó ese proyecto, llegó para acá y se hizo un proyecto de ley. ¿Qué es lo que pasa acá, presidente? Que más allá, porque el tema contractual que puedan tener ellos como trabajadores con un empleador, eso lo puede resolver los tribunales, eso depende en cómo negocias tú, 1 mes, 3 meses, el año completo, si es que la temporada es completa como en Iquique, Arica, todos esos sectores. Creo que eso es importante porque nosotros como Comisión de Trabajo tenemos que velar por el bienestar de los trabajadores, no importando cuál sea su función o oficio. Es que además hay que profesionalizarlo esto, porque lo que está pasando, y con esto voy cerrando, presidente, es que la Directemar mira para el lado. Las municipalidades los necesitan solamente cuando los necesita. Se chutean la pelota entre ellos. Después, probablemente, el curso lo hacen con un privado, probablemente, y después la Directemar les da el check para tener la certificación. O no sé si es así, por eso la pregunta. No, pero tranquilidad, porque después van a tener la oportunidad. Hay ciertos protocolos, porque para que el presidente es muy, digamos, centrado en el cumplimiento del reglamento, del protocolo. Entonces, finalmente, creo que acá, si ustedes me preguntan en el wish for thinking, que es lo que me gustaría a mí, el wish for thinking, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno viaja y ha tenido la oportunidad también de viajar, por ejemplo, no muy lejos, Brasil, tienen torres en donde los salvavidas pernoctan ahí, en donde hacen turno, en donde tienen baño, y ese baño aprovechan de hacerlo público, entonces genera unas lucas. Entonces, finalmente, yo creo que acá está mal hecho todo desde el comienzo, desde los inicios del comienzo, pero se puede mejorar. Lo bueno que hoy día a lo mejor el presidente de la Comisión puede hablar con el presidente Boric y con todo para que nos puedan ayudar a mejorar esto, porque esto debiera ser una entidad, así como lo existe Gendarmería, que hay que también ayudarle un poquito, como existe Carabinero, a lo mejor debiera ser por parte de la Armada, y que la Armada contrata civiles para que los ponga a disposición o crear una institución que sea como los bomberos, por decirlo de alguna manera, pero remunerada a diferencia de los bomberos, porque usted le pregunta a los bomberos por qué no quieren ser remunerados, porque si no tendría que bailar la música del Estado. ¿Ya? Entonces, a lo mejor ahí yo creo, presidente, que tenemos una oportunidad de profesionalizarlo, porque, insisto, uno que va al litoral central, que acá, por aquí al lado, Viña del Mar, Maitencillo, Concón, etcétera, Papúo y todo, y también para el norte, para el sur. El mayor problema es que además, si ustedes me preguntan a mí, es el salvavidas solo en una torre, con una camilla que está ya bien deteriorada, parece gato muelle la camilla, tienen nada más, no tienen un reemplazo tampoco, y lo peor de todo es que tampoco cuentan con vehículos para poder llegar más rápido, para poder accionar mejor, para poder también, y tampoco cuentan, no sé, en algunos más, en otros menos, con desfibriladores y con todas las cosas que son el ABC del rescate. Entonces, presidente, lo felicito por poner el tema en la mesa, pero creo que esto no tiene solo que ver con cuántas horas van a trabajar, con cuántos días, o si son de 3 meses, 1 mes, 1 semana los contratos. Yo creo que acá es el momento, y a lo mejor el Ejecutivo, cuando venga el subsecretario, cuando venga la ministra, a lo mejor podrían tomar la iniciativa de este proyecto para profundizarlo y para mejorarlo.
porque claramente yo haría un proyecto para crear una institución, pero las facultades de los parlamentarios tienen sus límites. Entonces hoy día el presidente tiene la oportunidad de poder decirle al presidente Gabriel Boric que esto lo tome y lo transforme en verdad en algo como una institución como los bomberos, que es igual de importante. Gracias, diputado. Diputada Jimena Sondón. Bueno, presidente, muchas gracias. La verdad que saludar a los expositores. Yo tengo varias preguntas, pero son del proyecto. Creo que es muy buena la iniciativa. Yo creo que efectivamente, como el presidente dijo al inicio, sería muy bueno que el gobierno incluso la podría patrocinar. Y quiero hacer algunas preguntas a don Pablo Centeno y también a don Esteban Araya, dado lo que uno pudo leer en esto. Primero que todo, quiero saber esto de la jornada laboral, esto se lo quiero preguntar a don Esteban Araya, ¿cómo es hoy día? Porque el proyecto dice la jornada laboral no podrá exceder a las 8 horas. Entonces quiero saber cómo es hoy y el por qué no más allá de las 8 horas, entendiendo que puede ser un tema de cansancio, eficiencia, que no puedan realizar bien su trabajo. Entonces quiero saber, porque en el fondo aquí dice acto seguido, si no se le tendría que remunerar más, ¿ok? Entonces quiero saber si hay un tema como de esa persona que maneja muchas horas, porque aquí tiene que estar atento, yo me imagino, entonces si es por eso el motivo de las 8 horas. Después, a mí me parece que hoy día, para ser salvavidas en Chile, se requieren ciertas cosas, usted las sabe mejor que yo, mayor de 18 años, licencia en ciencia médica, acreditado como chileno o extranjero residente en Chile, tener certificado de situación militar y, bueno, claramente buena forma física, tener buena vista, por supuesto, y no tener restricciones de movilidad. Y aquí sí la Directemar hace su trabajo en el fondo, de lo que se le ha exigido hasta el día de hoy, porque son ellos, tengo entendido, que los que dan los cursos en la misma armada. Usted por eso quiero saber si es hoy día eso es así, ¿no? Porque sería interesante, presidente, invitar a la Directemar para que nos cuente también su tema. Yo ya aquí tengo una pregunta cuando dice que se establece el contrato salvavidas, cuando le pone el periodo mínimo 3 meses. En el fondo estamos hablando como de un contrato de plazo fijo, ¿ya? Y mi pregunta es, tal vez aquí a don Pablo Centeno, ¿no?, por su intermedio presidente, ¿qué pasa aquí cuando uno quiera tener un término anticipado en caso de que la persona no sea la adecuada? Porque podría ser demostrar el camino que la persona no es la adecuada. Entonces, porque así tú evitas judicializaciones y ese tipo de cosas. También hay una cosa que me parece que es interesante, que no sé si la veo acá, pero que en el fondo hoy día la norma obliga que cuando alguien tenga un reglamento de orden, seguridad y salud, exige un número de trabajadores que sea. Entonces aquí, si la piscina tiene 1, tiene 2, tenemos que ir a la ley madre, digamos, a cambiar esto, en este caso específico, porque en el fondo hoy día te exigen, pero una cierta cantidad de trabajadores cuando se les pide este tipo de reglamento. Entonces yo creo que esas cosas tenemos que ir como especificándola aquí, porque tampoco estarían conversando con lo que se exige hoy día actualmente a lo que aquí, porque hay piscinas que necesitan 1, 2, 3 y lo mismo en las playas, ¿no? Y el otro tema, por su intermedio, que me gustaría preguntarle a don Pablo Centeno, el tema de que el código hoy día permite una polifuncionalidad de los trabajadores. Uno entiende que el salvavidas no puede estar ni limpiando, ni haciendo nada en sus horas de trabajo, ¿no? Pero yo entiendo que también si llueve o no llueve también hay que pagarle, porque la gente tiene que comer. O sea, eso no hay ninguna duda, al igual que al jardinero, a quien sea, hay que pagarle igual, porque esa persona no deja de comer porque llueva. Y ustedes tampoco, ¿no? Pero, ¿por qué se va a prohibir que haga algún otro tipo de labor? Yo entiendo que no todas las labores, pero hay cosas como administrativa, limpieza, no tengo idea, no sé, pero esta cosa sea tan taxativa de que no pueden hacer nada, como que tendría que quedar separado. A mí me parece que, no sé si conversa con nuestro código que hoy día existe, permite, ¿no es cierto?, alguna polifuncionalidad en la medida que no afecte la labor que tienen que hacer ustedes, que en este caso es salvavidas. Ahora, en este proyecto es muy claro cuando dice que no pueden hacer, que ha expresamente prohibido solicitar y establecer o exigir labores de cuidado al orden público. Toda la razón. Pero rescate animal, los van a matar. Si hay un perrito ahogándose y ustedes no hacen nada. Yo se lo digo por la vida propia a ustedes. O sea, y también aseo de playas, claramente no pueden hacer el aseo de las playas. Esas cosas corresponden a los municipios, no corresponden a ustedes. Entonces yo creo que aquí tenemos que ver
exactamente, si ustedes nos pueden dar su experiencia al respecto. Y quiero saber, refiriéndome al punto inicial, que nos cuenten cómo se hace hoy día para hacer salvavidas, cómo es hoy, claro, porque en el fondo me gustaría saber cuál es la diferencia sustantiva en el trabajo mismo que están haciendo ustedes, la capacitación que ustedes hoy día tienen. Efectivamente existe una alta valoración de la labor que ustedes realizan, al menos yo me ha tocado ver buenas instalaciones, pero claro, claramente influye mucho el municipio que sea, ¿no? Entonces tal vez exigible, pero también hay que ver cuáles son las finanzas de los lugares. Claro, estandarizarlo, pero todo eso implica que tal vez va a tener que bajar salvavidas en ciertos lugares porque no tienen la plata, tengo idea. O sea, hay que ver, claro, los municipios que tienen harta plata, las piscinas de la metropolitana, todos tienen capacidad de para todo, pero eso es la realidad porque efectivamente ustedes están trayendo aquí una realidad que es muy diferente tal vez entre una región y la otra. Y la idea es que todos avancen de igual forma. Eso. Yo creo que hay muchas preguntas, presidente, cuando uno va leyendo muchas preguntas, pero me parece que estas son como las primeras. Y creo que sería interesante invitar a Directemar, sobre todo, también a la Escuela Nacional de Salvavidas y también a FEDETUR, que son 3 propuestas que nosotros vimos con mi asesor, porque es muy interesante y nos gusta el proyecto, pero ojalá salga de la mejor forma posible. Gracias, diputada Jimena Sandón. Diputado Héctor Ulloa. Gracias, presidente. Este proyecto lo firmé y lo patrociné a la invitación del diputado Cuello, con mucha ganas, con mucha fuerza, naturalmente. Pero aprovechando que está el Ejecutivo, lo consulté en su momento desde el punto de vista de la coherencia legislativa, naturalmente. Lo pregunté en el caso del contrato especial de buceo, lo preguntamos en el caso del contrato especial de trabajadores de extracción de residuos domiciliarios, que es una gran pelea, ¿cierto?, que todos la conocemos. Desde el punto de vista de la coherencia legislativa, por su intermedio al director del trabajo, aprovechando la instancia. En primer lugar, obviamente no se trata de ser muy imaginativo legislativamente acá. Es muy relevante que se apliquen las normas generales del contenido en el contrato de trabajo, salvo que por las características especiales de una función, ¿cierto?, se requiere una legislación especial, tal como sucedió en los 2 casos que comento anteriormente. Por tanto, mi primera pregunta es, ¿se justifica desde el punto de vista del Ejecutivo la incorporación de un contrato especial de trabajadores salvavidas? Eso en primer lugar, desde el punto de vista de que no podemos obviamente legislar a tonta y a loca desde el punto de vista de establecer en el Código del Trabajo, que son normas generales de aplicación general, naturalmente, establecer una sinfín de contratos especiales, salvo que se requiera porque las normas de aplicación general no bastan para la figura de la que estamos legislando. Eso es como cae de cajón, pero muchas veces es mejor preguntarlo antes para tener esa coherencia tan relevante. Y en segundo lugar, y que está muy relacionado, si las características que ustedes han visto o que están viendo en un proceso de evaluación, en un proceso de fiscalización, perdón, que está en desarrollo, tal como lo señaló el director, es decir, la existencia del libro de registro asistencial, de condiciones de seguridad que se aplica obviamente la legislación general 184, ¿cierto? De acuerdo a su criterio, y por eso está relacionado con la primera pregunta, no bastan para que las personas que están realizando estas funciones tengan la adecuada protección por parte de la actual legislación tutelar laboral. Eso es, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados, al director del trabajo por su intermedio. Primero que todo, creo que felicitar el trabajo que han desarrollado ustedes, felicitarlo también a usted, presidente, por tomar la iniciativa. Todos los que vivimos acá en la región de Valparaíso sabemos que ser salvavidas es más que estar mirando parado, que no se agarren a pelear o que no tengan los parlantes tan fuertes, sino que es justamente poner en riesgo la propia vida. Creo que cuando partió usted señalando a la persona, ¿cómo se llamaba? Germán. Yo recuerdo mucho esa noticia, fue muy triste y bueno, creo que en honor a él también, yo creo que va a haber unanimidad en este proyecto y creo que eso es muy, muy bonito.
creo que también, a propósito de lo que dice el diputado Lavé, efectivamente hay que avanzar hacia una institucionalidad mucho más robusta. Yo creo que eso, naturalmente, para la pega de un salvavidas que requiere expertise, práctica, técnica, que requiere de una multiplicidad de funciones, porque al final son como multifuncional, por decirlo de alguna forma, porque también no solamente es que se meten al mar y salvan, sino que tienen que lidiar con muchas circunstancias que requieren de una templanza, de un profesionalismo. Es importante que haya una base institucional. Sin perjuicio de eso, esto es lo básico. Creo que partir por esto es un muy buen paso. Yo creo que esto va a tener mayoría acá en la Cámara. Y quería felicitar el trabajo también del diputado Cuello, que sé que ha estado ahí tratando de empujar esto para que salga pronto. Solamente mencionar una duda, estuve leyendo el proyecto. Si jurídicamente el concepto de temporada estival, ¿cómo yo hablo del desconocimiento, digamos, ¿cómo se regula? ¿Es una especie como la jornada estival dura menos de 3 meses, dura más de 3 meses? ¿Quién lo decreta? ¿Cómo se decreta? ¿Cómo eso se asocia al contrato de trabajo? ¿Cómo se articula si es que un año cambia, el otro no? Entonces yo digo, si es que también el propósito es un poco generar estabilidad laboral y avanzar en derechos, también tener claridad de ese presupuesto de la jornada estival, de la temporada estival, digo, cómo se trabaja eso en la práctica. Esa es mi consulta, pero más allá de eso, felicitar este trabajo y bueno, evidentemente nuestro voto van a estar a favor para garantizar mayor protección laboral a ustedes, que son los que hacen una pega que todos debiésemos respetar y cuidar. Y cuidarlo a ustedes también es cuidarnos a todos nosotros. Gracias, diputado Diego Ibáñez. Diputado Andrés Jordán. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo sumarme, por cierto, presidente, a las palabras del diputado Ibáñez, en el sentido de no solo saludar las intervenciones y el aporte que han hecho a este debate y su iniciativa, presidente, de haber presentado este proyecto de ley, que nos parece muy relevante. No iba a intervenir originalmente porque en realidad las dos ideas que quiero expresar es la primera, que creo que este es un proyecto que podría avanzar rápidamente en el Congreso. Creo que sería ideal que pudiésemos tener un acuerdo, de llegar rápidamente a un momento de presentación de indicaciones y que este sea un proyecto que se pueda tramitar en lo que queda de esta legislatura. Me parece muy, muy importante que podamos votar la idea de legislar, votarlo en general, prontamente. Lo segundo que quería manifestar es a propósito de un comentario reciente de la diputada Sandón, que es el debate sobre la polifuncionalidad. Y en eso, como ahondar en la pregunta que le realiza al director del trabajo, porque ha sido un amplio debate que ha tenido varios ribetes administrativos, judiciales, donde efectivamente a lo menos yo soy partidario de regular y de ser muchas veces explícito, porque creo que lo que abunda no daña y efectivamente siempre hay riesgo de que este tipo de cláusulas, o sea, si es que no quedan bien reguladas, las cláusulas abiertas permitan efectivamente una polifuncionalidad que se escapa de los márgenes propios de la función del salvavidas. Y eso está no solo en la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, sino que además hay un sinnúmero de fallos hasta en la Corte Suprema ya con jurisprudencia bien asentada al respecto de qué tan polifuncional puede ser un contrato de trabajo en Chile. De hecho, tenemos casos icónicos donde se han fiscalizado empresas multinacionales como Walmart, que han insistido una y otra vez en crear figuras contractuales donde se exceden los límites de lo que originalmente eran los cargos para lo que las personas estaban contratadas, y eso ha gatillado conflictos judiciales. Y yo creo que lo que se quiere evitar acá es, por un lado, que sigan exponiéndose a condiciones laborales precarias e inseguras en términos laborales, pero segundo, que eventualmente además dejemos vacíos legales que hagan que esto sea una pelea judicial a futuro, ¿no? Yo creo que en eso, junto con aspirar a que nos pongamos de acuerdo rápido para que podamos votarlo en general, tenemos que ser bien mateos para evitarles problemas a futuro y resolverles el problema que hoy día nos presentan acá. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Antes de dar la palabra voy a también opinar brevemente, también para hacernos cargo de algunos planteamientos que han hecho los parlamentarios y la parlamentaria Gina Sandón. O sea, primero yo creo que el diputado le había planteado algo que es cierto. El problema es más profundo de lo que está contenido en el proyecto de ley. Y eso apareció de manifiesto cuando comenzamos la mesa de trabajo con los salvavidas y la subsecretaría del Trabajo. Es decir, no solamente hay un problema laboral, sino que hay problemas de otro tipo, de seguridad,
de condiciones de certificación, de preparación. Alguien planteaba una escuela de salvavidas, o sea, en el fondo, de contar con condiciones más idóneas y más aptas. Algunos, me acuerdo, en la mesa daban ejemplos de Brasil, por ejemplo, Argentina, donde hay recursos bastante enormes que se disponen para la labor de los salvavidas, con buenas casetas. Entonces, acá tenemos, primero, es cierto, hay una demanda por, una necesidad de hacer un proyecto más integral, pero eso no es un tema laboral específicamente. Entonces ahí estoy de acuerdo, claro, el gobierno puede hacer algo y eso está en la mesa de trabajo. Y por eso está la mesa de trabajo para abordar otros aspectos con Directemar, con Chile Valora. Bueno, hay muchas dimensiones que están contenidas en este programa salvavidas. ¿Y por qué digo que acá se ha marcado un hito importante? Porque creo que el proyecto de ley que se refiere está acotado al ámbito laboral, sin embargo permitió abrir una conversación que no estaba abierta. De hecho, nunca, y así lo reconocían los salvavidas en el espacio, nunca antes se había generado una instancia de mesa de trabajo para abordar las necesidades de los salvavidas, cuando estamos hablando de una labor que es muy importante y todos lo hemos reconocido. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero afirmar lo siguiente como muy específicamente. Primero, que yo creo que los salvavidas constituyen una función pública, ¿ya? Así como los bomberos, por ejemplo, que no son funcionarios públicos, pero sí cumplen una función pública, y así lo reconoció muchas jurisprudencias. Los salvavidas sí cumplen una función pública, que uno puede decir de seguridad, pero es pública, y por lo tanto eso requiere una regulación especial. Y para ejercer una función pública creo que no es bueno, no es sano que existan regímenes laborales tan dispersos, tan divergentes. Hoy existen concesionarios que son un kiosco o un municipio que tiene enormes recursos. Yo solamente quiero contar acá que en un mismo día estuve en el Tabo con los salvavidas, donde además ellos mismos se han proporcionado, han juntado dinero para tener una cuatrimoto, para tener otros elementos de seguridad, tienen casetas, pero el mismo día fui al Quisco y ahí el salvavidas no tenía una torre, tenía una silla de plástico para sentarse, y eso lo vi. Entonces eso tiene que ver con la fragmentación y que en definitiva tampoco existe una mirada más integral respecto, o una mirada siquiera de reconocimiento de la importancia de la función de los salvavidas. Entonces eso por un lado. Lo otro es que como esto, claro, se refiere al tema laboral, yo en ese sentido creo que se plantean varias inquietudes por parte de la diputada Sandón, el diputado Ulloa también, que creo que obviamente que hay que debatir, y por eso también planteaba que uno de los compromisos de la subsecretaría, que vamos a invitar al subsecretario para que pueda opinar sobre eso, era generar algún tipo de indicación que recoja también lo que se ha ido conversando en las mesas de trabajo con los guardavidas y con varias instituciones. Entonces, me parece que acá se ha hecho una labor importante. Yo también quiero saludar la labor que ha realizado la Dirección del Trabajo con su programa de fiscalización, y por cierto vamos a esperar los resultados para poder conocerlos en esta comisión. Y hay algo que sí me gustaría comentar respecto del planteamiento del diputado Lavé sobre el tema de la jornada, de la duración del contrato de trabajo, porque eso, claro, dice el diputado Lavé, eso en el fondo depende de cada uno, cómo lo negocia, pero ahí quiero recordar un principio fundamental del derecho del trabajo, que es la simetría entre las partes. Eso no podemos olvidarlo. El empleador obviamente que puede imponer ciertas condiciones al contrato de trabajo, y puede imponer que, por ejemplo, se negocie únicamente un sueldo en diciembre y otro sueldo en enero, porque tiene el poder de hacerlo, ¿ya? Tiene el poder económico de hacerlo. Entonces, para eso existe el derecho al trabajo, para justamente resguardar relaciones justas entre partes desiguales, son partes desiguales. Entonces, por eso que en el fondo esta especificidad yo creo que justifica un capítulo especial dentro del código, y particularmente sobre el tema de la duración del contrato de trabajo. Eso creo que es esencial, y también creo que hay que dar una mirada más larga, como digo, a la polifuncionalidad. Yo creo que es importante, aquí también hay una especificidad, esa vida tiene que estar concentrado en atender los rescates, o sea, hay gente que si se distrae un momento puede fallecer en el acto. Entonces creo que acá ahí tiene otras características la polifuncionalidad, es decir, no es lo mismo que otro tipo de profesiones u oficios. Entonces tiene esos otros atributos. Y por lo tanto, solo para terminar y dar la palabra a nuestro invitado, yo creo que es importante que, tomando en cuenta cuál es el objeto del proyecto, que el proyecto no aborda todo lo que se requiere, porque obviamente es en materia de otras carteras, materia de otras, incluso de otras comisiones, pero en lo estrictamente laboral, me parece que, tal como dijo el diputado Giordano, es una buena oportunidad para avanzar y también para visibilizar una función
de aquellos que creo que están bastante invisibilizados en la práctica. O sea, todos estos años, de hecho parece que el secretario reconocía que nunca antes habían sido invitados salvavidas a esta comisión. No sé si fue eso lo que indicó. No. Un proyecto relacionado por nombre con salvavidas. Con nombre. Eran los trabajadores de salvavidas. Después de salvavidas, perfecto. Ya. Después de salvavidas, sí. Entonces creo que es importante eso. Aparte de visibilizar también, lograr objetivos concretos, y desde ese punto de vista también quiero reiterar que este proyecto no fue presentado este año, fue presentado en enero del año pasado junto con los guardavidas, y claro, ahora se ha generado la oportunidad de avanzar y esperamos también que tengamos un buen acuerdo en esta comisión, que podamos escuchar un par de, logremos algún acuerdo en torno a la tramitación, pero nos parece importante poder avanzar y también conocer cuáles son las otras propuestas que abordan aspectos de detalle o normas del proyecto de ley, que obviamente todos los proyectos de ley requieren modificaciones, ningún proyecto de ley sale como entra, entonces eso también hay que plantearlo. Bueno, dicho esto, entonces, como habían varias preguntas y consultas, le ofrezco la palabra en primer lugar a don Pablo Centeno, director del trabajo. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio son varias preguntas, así que voy a tratar de responderlas todas. Lo primero, sobre el estado de la denuncia por ley Karim que consulta el diputado Lavey. La verdad es que yo no tengo a la fecha conocimiento del estado, digamos, de tramitación. La autoridad competente es la Contraloría General de la República, así que deberían hacerse las consultas hechas a esa institución. Yo no tengo conocimiento del estado del proceso, por decirlo de alguna manera. Respecto de las consultas de la diputada Sandón, sobre qué ocurriría, ¿verdad?, si es que hay una contratación a plazo fijo y luego en el transcurso de la prestación del servicio ese trabajador o trabajadora no es el adecuado, por decirlo de alguna manera, utilizando la expresión. El proyecto, digamos, no hace incompatible las causales de terminación de contrato por otras naturalezas. Hay que recordar que las causales de término de contrato de trabajo del Código son, como se conoce en doctrina, por causales objetivas, ¿verdad?, aquellas que son imputables al trabajador, ¿verdad?, y aquellas que son imputables al empleador, y también por desahucio o necesidad de la empresa. Entonces, en este caso, si bien se establecería una contratación a plazo fijo, lo cierto es que las causales del artículo 160 quedarían perfectamente vigentes, y por tanto, si hipotéticamente incumpliera ese trabajador de forma grave, ¿verdad?, las obligaciones que impone el contrato, queda a salvo, digamos, entendemos nosotros, esa causal. No se establece una incompatibilidad al respecto, como es, digamos, en general en la regulación de los contratos a plazo fijo por obra o faena. Respecto a la exigencia de un reglamento de orden, higiene y seguridad, lo cierto es que efectivamente, claro, dicha obligación para los empleadores recae en la medida que reúnan un mínimo de 10 trabajadores y trabajadoras en adelante. Y aquí, claro, entendemos nosotros lo que hay es una excepción a esa regla general que nuestra legislación conoce en cierta medida. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo 211A, donde se establece el protocolo en materia de prevención, ¿verdad?, del acoso sexual laboral y la violencia. También ahí, más allá del número de trabajadores, se estableció esa normativa, pero es algo que le correspondería al legislador definir esa exigencia. Desde el punto de vista de la polifuncionalidad y la norma que plantea el proyecto de ley sobre la no realización de otras actividades o tareas que no tengan directa relación con la labor de prevención de accidentes acuáticos, salvaguarda de la vida y rescate marítimo, la verdad es que nosotros no vemos mucha diferencia con lo que se establece en el artículo 10, número 3. Habría que hacer quizá un análisis más específico, pero lo cierto es que la doctrina de la Dirección del Trabajo, fundamentada básicamente en el principio de certeza y seguridad jurídica, y evidentemente con la mirada pro operario que tienen los principios del derecho del trabajo, han en innumerables dictámenes y ordinarios señalado que la posibilidad de generar funciones
específicas por un lado, ¿no? Y reitera la norma esa declaración, y que sean alternativas o complementarias, dice relación siempre y cuando se trate de la misma naturaleza de servicios. Por tanto, nosotros lo que entendemos acá, ¿cierto?, es que se estaría de alguna manera previendo aquella situación que señalaba el presidente, que hacen otras labores que no dicen relación necesariamente con la naturaleza de los servicios. Por tanto, nosotros creemos que la norma va en coherencia con lo que se ha resuelto por la doctrina institucional de la Dirección del Trabajo, pero que, por cierto, ha sido cuestionada, eso hay que decirlo. Digamos, hemos tenido impugnaciones. El dictamen que se citaba acá a propósito de el contrato de operador de tienda, ¿verdad?, en Walmart, es un dictamen del año 2021, que limitó esa posibilidad y que fue, bueno, impugnado en tribunales. La Dirección del Trabajo, por cierto, obtuvo fallos favorables en todas las instancias, pero por cierto que nosotros entendemos que es coherente con nuestra doctrina institucional, con lo que se ha entendido jurisprudencialmente por esta norma, y sin lugar a dudas lo especifica, ¿no?, la normativa para el caso particular de este contrato especial. Sobre la justificación del proyecto, a propósito de lo que señalaba el diputado Ulloa, yo ahí voy a, de alguna manera, señalar una cuestión que es bien práctica. Nosotros fuimos invitados en calidad de autoridad técnica. Entiendo que el subsecretario, que es la autoridad política y que define también las definiciones en calidad de colegislador, ¿verdad?, en este caso de los poderes del Estado, es quien deberá determinar la necesidad específica. Lo que nosotros señalamos al inicio de la presentación es que entendemos que hay una necesidad, ¿verdad?, de fortalecer regulaciones específicas que en las normas generales, al parecer, están teniendo dificultades de interpretación y aplicación, como ha ocurrido en otras materias. Y sobre la regulación específica de lo que ha de entenderse por temporada estival que señalaba el diputado Ibáñez, coincidimos con esa apreciación. Hoy día estamos teniendo un problema con la definición de temporada que tiene el Código de Trabajo, el contrato de trabajo de los profesionales del fútbol, porque ahí estamos teniendo un problema, ¿verdad?, que los jugadores de fútbol están alegando una interpretación distinta a lo que se entiende por temporada, las jugadoras, por cierto, también. Entonces sería bueno que se especificara muy claramente, dado que el proyecto lo hace de manera alternativa, ¿no?, porque habla de 3 meses o mientras dure la temporada estival, quizás especificar para no tener luego problemas en la aplicación práctica y en la fiscalización concreta que se haga de esta normativa. Exactamente. Creo que ahí, presidente, respondí todas las consultas. No sé si me pudo haber ido algo más. Bien, gracias, director. Entonces le ofrezco la palabra a don Esteban. Adelante. Ahora sí, ya. Muchísimas gracias a la mesa. No había hecho los agradecimientos. La verdad que estamos súper contentos con los avances que hemos tenido y la verdad que impulsamos con el diputado Luis Cuello y esta moción parlamentaria. Bueno, dadas las consultas, partir también con las 8 horas al día. ¿Eso es lo? Sí. Vale. Precisamente en los turnos de los salvavidas se precisa de acuerdo o a balneario o a playa no apta para el baño. Los balnearios de 11 hasta 10:30 de la mañana hasta las 20 horas. ¿Ya? Playa no apta para el baño, que son la mayoría, de 11 a 7. Esta claridad sobre los horarios lo determina la autoridad marítima, ¿vale? Pero no se cumplen en los contratos de trabajo, dado que el empleador impone horarios, condiciones, etcétera, ¿vale? Y lo que se propone, de acuerdo a nosotros, Andrés de Antofagasta también ya lo está implementando en sus playas, es horarios laborales de 5 horas. ¿Por qué? Dado nosotros estamos trabajando con 10 horas extensas, con una exposición al sol excesiva, con una torre que la verdad que no cumple con la estandarización, no cumple con taparnos del sol en todo horario y así un sinnúmero de incivilidades. Claramente por eso se proponen las 5 horas y que los turnos se parcelicen, turno A, turno B, turno de 5 horas y el otro de 5 horas para no desgastar el salvavidas, que es un humano común y corriente, y ahí es donde emplazamos a la salud ocupacional, que la OMS indica
de que esta salud ocupacional tiene que prever sobre la prevención del trabajador y más sobre esta labor que es específica, ¿vale? Entonces, por eso es el tema de las 8 horas, y lo que proponemos nosotros es un mínimo de 5 horas y que no se bajen las condiciones laborales ni tampoco nuestra remuneración. Bueno, y la exposición excesiva al sol, hoy día estamos viendo en salvavidas que llevan 50, 60 años de experiencia en playas de corrido con cáncer a la piel, cáncer de labio, y todo esto gracias a que no hay una salud ocupacional efectiva. ¿Ya? Sobre los días climáticos extremos también, la autoridad marítima indica de que y exige al kiosco, que puede ser un documento de escasa importancia, así se llama, de escasa importancia. O sea, eso engloba al trabajo del salvavidas, le entrega la responsabilidad a un kiosco o a 2 kioscos sobre la labor, el kiosco no vende, por ende el salvavidas tampoco le paga. Entonces eso es una realidad. El concesionario con recursos también trata de, si ya tiene la infraestructura, ¿dónde va a reducir costos? En los trabajadores. Es súper simple. Sobre los contratos y formatos, claramente el empleador abusa, dada la ignorancia que existe dentro del mundo de los salvavidas. De igual manera, nosotros estamos impulsando a la denuncia, a todos los protocolos que la Inspección del Trabajo indica, para que se empiece a visibilizar, ¿vale? Dejar también que hubo de parte de Hernán Larraín un expediente directo sobre los salvavidas. Este no ha sido cumplido, hemos enviado varias denuncias, no ha aparecido nada. El por qué debo hacer otras actividades de la que, bueno, primero, el salvavidas no solamente tiene que estar mirando y haciendo una posición de vigía, sino que tengo que tener un control de público masivo, tengo que tener psicología inversa, tengo que tener inteligencia emocional, porque tengo que abarcar un público masivo y con una variedad de personalidades tremenda, incivilidades tremendas y con una precariedad de instalaciones de salvavidas, lo que nos hace que se nos roben los implementos de seguridad y nuestros artículos personales, así de claro. Bueno, y un sinnúmero también, ¿por qué se pone que no tiene que hacer otra labor? Porque antiguamente el salvavidas también hacía de actividades de reponedor de silla y quitasol, en donde también sacaba un porcentaje, y también hacía el aseo en la playa, entonces, pero con la ropa de salvavidas. Entonces, la verdad que eso sí o sí no dignificaba la labor nuestra. Entonces se empezó a eliminar sin una normativa, sino que por nosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo es el proceso del salvavidas, Sebastián? Bueno, la autoridad marítima es quien regula y fiscaliza esto, pero lamentablemente no hay un proceso formativo de parte de la autoridad marítima hacia los salvavidas. O sea, las salvavidas publican una fecha, ¿verdad?, de evaluación, en donde los que son por primera vez te toman una prueba teórica y luego una prueba práctica, y los que tienen que ir renovando la TIPS deben solo hacer la prueba práctica. Pruebas, a mi parecer, bastante fáciles, en donde cualquier persona que tiene dominio del medio acuático lo puede cumplir, pero entendiendo que las condiciones donde se toman esas pruebas no son las condiciones en las que se van a desenvolver. Claro, en playas aptas para el baño en primera instancia y con condiciones que no son las mismas a la realidad que después te enfrentas cuando, no sé, pongo el ejemplo mío, las pruebas las toman en la playa del Quisco, que es una playa de aguas confinadas, ¿verdad?, que de aguas muy tranquilas, y la gran mayoría después de los salvavidas se van a trabajar a playas que tienen bastantes corrientes, bastantes pozos, afluencia de públicos grandes, con grandes olas. Entonces las realidades son distintas. Entonces hay una falta ahí, creo yo, de parte de la autoridad marítima en poder tener estos procesos formativos. Yo represento también a FEDESUB, que la nombraste. FEDESUB es la Federación Deportiva Nacional de Actividad Subacuática y Salvamento Acuático, en donde nosotros tenemos un proceso formativo de instructores de guardavidas, pero está relacionado a la piscina porque no nos podemos meter en el área de las aguas abiertas porque lo regula la Armada.
La FEDESUB está reconocida por el Instituto Nacional del Deporte, es una federación deportiva, pero también nos regimos bajo la parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Donde con la licencia que nosotros les otorgamos a nuestros salvavidas, ellos se pueden presentar a trabajar en cualquier espacio de piscina o parque acuático. Teniendo una formación transversal, viendo desde el punto de vista del rescate, el uso de implementación de rescate, la psicología del rescate, y bueno, todo lo que conlleva formar un guardavidas, que no puede ser una persona cualquiera. O sea, la atención prehospitalaria que se realiza dentro de una playa o dentro de una piscina, en caso de alguna emergencia, es una atención prehospitalaria que tiene que ser avanzada. O sea, aquí nosotros cuando vamos a tomar las pruebas de los salvavidas, hay un enfermero naval que te hace un par de preguntas, 3 preguntas. Ya, ¿y usted qué hace ahora? Y luego y luego el siguiente paso. Y si tú le respondes bien, te aprueban y te pasan tu licencia de salvavidas. Pero eso no te define de que si realmente tienes las condiciones para poder responder ante una emergencia. El trabajo bajo presión, el público que se te viene encima, el trabajo en equipo, que es fundamental para poder cumplir una función de salvarle la vida a una persona. Creo que eso ahí responde un poco la pregunta de la formación del salvavidas. Gracias, Sebastián Silva y Esteban Araya. Diputado Lavés, antes, y después diputado Sandro. Gracias, presidente. Presidente, primero, estoy en total desacuerdo que esto se trata de hacer rápido, porque las veces que este Congreso hace las cosas rápido, las hace mal. Entonces creo que tenemos que empezar a invitar gente a personas. Y al listado que sumó la diputada Osandón por su intermedio, me gustaría también, a raíz de lo que dijeron los mismos expositores, invitar a las asociaciones de municipalidades, a todas, a la MUR, a la MUCH, pero a todas las asociaciones, que finalmente para ver cuál es el criterio municipal con respecto a este tema, tomando en cuenta que ustedes también dependen o pueden depender de un municipio. Eso. Lo otro, a mí me gustaría preguntarle a los expositores, por su intermedio, presidente, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuánto cuesta el curso? ¿Por qué? Porque finalmente el curso, por ejemplo, en el caso de los bomberos, yo lo quiero llevar un poco al tema rescate. Entonces, en el caso de los bomberos primero son brigadistas. En cualquier compañía tienen la opción de ser jóvenes hasta los 18 años. Los 18 años pueden pasar a ser bombero, etcétera. Y hay cursos que son largos, y además existe el perfeccionamiento en este caso de salvavidas. Por ejemplo, uno puede ser experto, ir a hacer cursos afuera, en agua más brava, digamos, otro experto en aguas como un lago, en agua grande pero confinada, porque es distinto ser salvavidas en el mar, en el lago, que en una piscina. Por ende, creo que también, presidente, a raíz de mi intervención anterior, creo que esto es una tremenda oportunidad, insisto, en que no la podemos perder, ya que están acá sentados, en profesionalizar el tema. Es una cosa. 2, los llamados para el curso no para el curso, para la certificación, ¿es una vez o 2 veces al año? ¿Cada cuánto tiempo es? Y la última, si me pueden responder, es ¿cuántos salvavidas a nivel nacional hay activos? Ya, pues entonces deberíamos partir por un registro salvavidas, digamos. Entonces, porque finalmente yo imagino que un salvavidas en el verano tiene harta pega, tiene demanda, pero en el invierno, más allá del norte, baja. Por ende, ¿a qué se dedican después? Entonces, finalmente, esto, presidente, por eso las 8 horas que ustedes plantean, las 5 horas, tiene lógico. 5 horas, porque le vamos a quedar 5 horas a la vigilia de los bañistas. Pero también uno fue militar, uno fue bombero, uno sabe, o sea, igual el criterio que uno agarra la escobita y limpia, o sea, hay un dicho que dice el mentolato, un bueno para todo, malo para nada. Entonces, si empezamos a rigidizar el tema laboral, finalmente les puede generar un problema a ustedes. Así que eso, presidente. Y lo último es pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional un comparado de cómo es la ley salvavidas o cómo es el derecho laboral de los salvavidas y cómo se comporta en otras partes del mundo, porque tenemos partes del mundo en donde, y con esto cierro, porque el salvavidas es profesional, etcétera, etcétera, pero además lo que no está viendo el Estado, porque más allá del presidente Gabriel Boric, el Estado, que además es un tema turístico. O sea, plantear un buen escenario
de los salvavidas con sus tenías, con su uniforme, eso también llama la atención en las playas y eso da gusto y la gente, uno va a otra parte del mundo y la gente saca fotos. Entonces acá lo que hay que hacer es subir el estándar de los salvavidas y no seguir, porque insisto, el proyecto es de un artículo único, es noble, pero hay que apretar esas perillas, pero yo creo que hay perillas más graves que si son 8 o 5 horas, que son importantes, no estoy diciendo lo contrario, que la multifuncionalidad también es importante, no quiero, pero acá hay perillas más graves y más importantes que apretar antes que esta. Entonces, insisto, que creo que el Ejecutivo debiera patrocinar esto y darle una categoría un poquito mayor, y me gustaría también que invitemos a Cernatur para saber en qué está aportando en todo esto. Gracias. Gracias, diputado Olavé. Diputada Osandón. Bueno, tengo entendido que efectivamente el Ejecutivo ha estado muy involucrado en este proyecto y que la próxima semana tal vez propondría indicaciones, eso es, lo cual es muy bueno, porque así se le va a dar urgencia, así que me parece muy bien. Yo creo que una de las propuestas también podría ser, que me parece súper entendible, de que como existe la licencia de conducir A, B, o sea, dependiente de lo que vayas a hacer, o en este caso en el lugar donde vayas a ejercer, también puede existir eso. Es una persona que es de piscina, claramente diferente a la del mar, la mar de las playas abiertas, que son mucho más oleaje, mucho más corriente. Entonces yo creo que ahí se puede dar una conversación también interesante, que además, primero que todo, a usted les da como esa certificación y que no cualquiera se mete en cualquier lado, ¿no? Que eso me parece que es súper importante, y también le da seguridad a las personas que necesitan ser salvados, porque no es lo mismo una persona que viene a una piscina, efectivamente una persona que tenga como la experiencia de buzo táctico, no tengo idea, pero que sepa bien el tema de las corrientes, porque efectivamente entre una playa y otra hay un mundo de diferencia en términos de la que es apta y la que no es apta. Así que yo creo que ahí hay una cosa que es interesante, ese punto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Jiménez Osandón. No sé si hay más palabras. Bien, entonces le agradecemos a don Pablo Centeno, director nacional del Trabajo, a don Esteban Araya, guardavida. Dígame. Perdón. ¿Preguntas? No, eran propuestas. A ver. No, ya están respondidas, sí. Sí, bueno, yo agradezco el debate que se ha dado. Yo creo que lo fundamental es que hay acuerdo, excepto consenso, en que se requiere regular esta actividad, que se requiere dar un reconocimiento, y estamos todos de acuerdo en que hay que elevar el estándar. Y lo básico, disculpe, diputado Olavé, es que, diputado Olavé, no me interrumpa, por favor. Lo básico, creo que si pensamos que hay que elevar el estándar, es partir por establecer condiciones laborales dignas para los trabajadores, para guardavía. Entonces creo que en eso estamos todos de acuerdo. Diputado Olavé, cuénteme. Presidente, es que a lo mejor estoy yo mareado, pero al final hice dos preguntas, y también le pedí a usted que probablemente a lo mejor tomemos cierto acuerdo, lo de la Biblioteca Nacional, los invitados, cuándo se va a votar, etcétera, bla, bla, bla. Pero hay 2 o 3 preguntas que le hice aquí a los expositores que no se me respondió, no porque no hayan querido, sino es porque probablemente se pasó, pero creo que son 2. Una era cuánto duraba el curso, cuánto ganaban, cuántas veces, etcétera. Adelante. Usted no, Sebastián. Bueno, en plazo a las preguntas también, el escalafón de salvavidas no existe y no hay un escalafón de salvavidas. Yo tengo 7 años de experiencia, Sebastián me parece que tiene un poco más, 12, y tenemos la misma licencia todos los años. Lo que lleva a que a las negociaciones con el empleador empieza a muñequear. Tú estás cobrando más caro, tienes más experiencia, pero me llega un salvavidas nuevo con ignorancia laboral y le ofrezco menos y tengo un salvavidas listo. Total, para las concesionarias marítimas, la idea es tener a los salvavidas. Es cumplir por cumplir, exactamente. ¿Cuánto dura un curso de salvataje? Es una súper buena pregunta, porque la verdad es... Yo empecé con mi seleccionado natación de Duoc, y ahí empezó mi carrera con logros deportivos en medio acuático. Pero hasta ahí no me llegó. Hasta ahí. Y después me empecé a hacer salvavidas porque... Sí, impeque. Me hice salvavidas, pero primer año y las condiciones de la examinación que hace la autoridad marítima y aprueba la examinación. Ellos no certifican. ¿Por qué? Hay condiciones en la examinación que son desactualizadas completamente.
Y para terminar, Sebastián quería terminar con la formación de piscina. Las empresas privadas que realizan esta formación tienen un curso de 2 semanas, que es muy poco para poder formar realmente un salvavidas. Nosotros como Federación de Salvamento tratamos de que el proceso sea un poco más largo, pero los costos no dan tampoco. En Argentina la formación es una formación casi técnica, dura 1 año. En Brasil los salvavidas son bomberos militares. Entonces, claro, cambia un poco. Yo también soy bombero, soy de la 6ª compañía del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, y entiendo los procesos que usted dice. O sea, tú para poder subirte al carro tienes que ser bombero inicial, después tienes que tomar una malla para ser bombero operativo y así hasta llegar a ser bombero profesional. Creo que para allá también tenemos que apuntar por el lado de los salvavidas. En alguna intervención en la mesa de trabajo yo lo dije y me levantaron la mano y me dijeron: oye, no, ustedes no son bomberos, así que lo que estás diciendo no vale. Entonces, creo que es súper importante la formación y que tiene que ser una formación súper transversal por todo lo que nosotros hacemos. Eso va a mejorar los sueldos. Exacto. Claro. De la Armada no hay formación de parte de los privados. Esteban, Sí. por favor, al micrófono para que... Sí. Exacto. Eso, más que nada. Bien. Bueno, antes de culminar, pido entonces el acuerdo para pedir un informe a la Biblioteca del Congreso respecto al régimen comparado. ¿De acuerdo? Bien. A ver, yo lo que propongo para que podamos avanzar es que tengamos una sesión la próxima semana, nuestro subsecretario, tengamos otros invitados. Ya hago notar que en la mesa de trabajo fueron invitados las municipalidades, también los concesionarios, y no hubo voluntad para participar. No llegaron. De todos modos se les puede cursar una invitación, pero yo propongo, tomando en cuenta también lo que plantea el diputado Ibáñez y Giordano, que podamos avanzar en este proyecto, porque es cierto, hay muchos aspectos que están que hay que abordar, pero hay que partir por algo. Entonces, si digamos, añadimos muchos elementos a un proyecto que tiene una naturaleza acotada, laboral, eso puede significar que no haya proyecto. Entonces, para que podamos equilibrar, entonces invitamos al Ejecutivo la próxima semana con otro invitado y vemos si en ese momento podemos también votar en general, cosas a discutir también indicaciones. Entonces, bien, diputado, adelante, por favor. Presidente, sobre el punto, creo que acá hay varios personas. Creo que el Ejecutivo tiene primero que exponer cuál es su visión con respecto al proyecto, me parece bien, a lo mejor lo patrocina, etcétera. Lo otro es que a los 2 invitados que están acá, que ojalá estén invitados constantemente, tomando en cuenta que si es que pueden, digamos, constantemente para que sigan la discusión. Segundo, yo creo que hay que renovar la invitación. En este caso, una cosa es lo que ustedes están haciendo en la mesa de trabajo, que no entramos ahora, pero sería importante desde el Congreso, desde esta mesa, invitar al concesionario o a varios, a 2, a 3 o 4 máximo, a lo mejor de distintas partes de Chile y que de distintas zonas geográficas, y se puedan conectar digitalmente, porque es importante, porque yo sé y creo que acá el tirón de orejas son para los concesionarios, que los gallos dicen: sé que tengo que cumplir con 2 salvavidas porque mi metro playa es tanto por tanto, y los gallos dicen: ya dame 2, listo, ya chao, y se olvidan y le da lo mismo si alguien se ahoga, porque nadie se va a hacer responsable más que ellos. Entonces creo que ellos tienen que estar, y creo que la Asociación de Municipalidades también tiene que estar. Entonces ahí a lo mejor lo que puede hacer usted, presidente, con el secretario, es entregarnos la próxima mañana un calendario de cómo sería el Ejecutivo, otras visitas, ponemos un deadline, que yo estoy de acuerdo que hay que sacarlo rápido, un deadline, y después empezar ya a votar en general y después en particular, porque lo que no voy a permitir yo, para que les quede muy claro, es que mañana me hagan votar o pasado mañana me hagan votar un proyecto en general si es que no están todos los agentes sentados en esta mesa, porque por mucha conversa que hayan tenido ustedes con los demás, yo no he estado en esa conversa, por ende me gustaría estar y me gustaría tener a quien digo en la mesa. Ahora, si no viene, responsabilidad de ellos, pero así votarlo a tonta y a loca como otros proyectos que han querido impulsar, ni a palo. O sea, yo prefiero votarlo en contra, se lo digo claro. Gracias, diputado. Ahora yo hago también presente que esta comisión se compone más parlamentario y usted, por supuesto, puede expresar su propia opinión, pero acá va a ser un debate democrático respecto a los tiempos y, por supuesto, escuchando todas las partes, pero con la idea de construir y no de obstruir. Bueno, entonces le damos las gracias a don Pablo Centeno, director nacional de Trabajo, y su equipo, a don Esteban Araya, guardavidas, impulsor del proyecto de ley, don Sebastián Silva, gerente técnico de la Federación Nacional de Actividad Subacuática y Salvamento Acuático, director del Cuerpo de Salvavidas del TABO, y junto al señor Guido Quesada Bravo. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.